Jesús. Y vamos a ir al tema de esta noche, titulado El poder de la sabiduría. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te doy a ti toda la gloria porque estás al pendiente de tus hijos, para que vayamos a un entendimiento, para que desarrollemos la sabiduría tuya dentro de nosotros. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. El poder de la sabiduría. Nosotros, amados hermanos, tenemos y debemos de entender que la sabiduría, ¿de quién viene? De Dios. Amén. Abraham. Vamos a ver personajes, porque muchos de nosotros nos confundimos a veces y creemos que la sabiduría que el hombre tiene se la ha dado Dios. Amén. Debemos de entender que la sabiduría viene de Dios. Abraham, un hombre creado en Ur de los Caldeos, un país, una ciudad llena de idolatría, por él fue criado ahí. Cuando salió, Dios lo llamó, Abraham obedeció, hizo grandes cosas. ¿Quién le dio la sabiduría a Abraham? Dios. Amén. Moisés, en su niñez, en su juventud, hasta los 40 años de edad, ¿dónde fue criado Moisés? En un palacio. Recibió sabiduría humana. Creado fue de acuerdo a la cultura que él recibía en el palacio, a los estudios que él recibía en el palacio. Pero después Dios lo llamó y fue al desierto y vivió 40 años. En esos 40 años fue entrenado por Dios en el desierto. La sabiduría de Moisés no la recibió en el palacio, la recibió entrenado en el desierto, para que Dios lo pudiera usar. Josué nació como esclavo y fue criado como esclavo en Egipto. Mas sin embargo, la sabiduría que tenía Josué, ¿de quién venía? Tenemos que ir haciendo un alineamiento, hermanos, de que tú no te intimides porque no tienes estudios ni teológicos ni de ninguna índole, que Dios no te pueda usar. Amén. Josué nació como esclavo y criado como esclavo en Egipto. David era un pastor de ovejas, ¿se acuerdan? Amén. Jesús fue un carpintero. Los discípulos que Jesús escogió no fueron a las universidades teológicas ni a los institutos. Jesús, a sus discípulos eran pescadores, cobradores de impuestos. Vemos a Simón el Celote, que era un sicario, personas del vulgo. Amén. Todos fueron escogidos ¿por quién? Por Dios. ¿Alguno de ellos cuando fueron escogidos tenían conocimiento de Dios? No. ¿Sabían orar por personas? No. ¿Sabían echar fuera demonios? No. ¿Sabían dirigir como Moisés, sacar una multitud de personas de Egipto guiados por la sabiduría del hombre o la sabiduría de Dios? De Dios. Tenemos que ver que la sabiduría de Dios es tan importante en tu vida, que el enemigo viene a confundirte y decirte, ¿qué vas a hacer tú si nomás hiciste el sexto de primaria? ¿Cómo Dios te va a usar si solamente hiciste secundaria? ¿Cómo Dios te va a usar si miras los grandes oradores que fueron a escuelas teológicas? Qué bonito hablan y qué bonitas predicaciones elaboran. ¿Y tú que no sabes estudiar, cómo vas a predicar? En los tiempos de Jesús había muchos fariseos con grandes estudios, Gamaliel, Pablo, Nicodemo, hombres que estudiaron bastante. Pero Dios, ya en ese tiempo Jesucristo, lo seguían 12 discípulos, cobradores de impuestos, tesorero que era Judas y todos los demás. Y Jesús los empezó a preparar para que tuvieran una sabiduría ¿de quién?
de Dios. Amén. Todos esos discípulos fueron escogidos por Dios sin conocimiento. Hermano, te tengo muy buenas noticias. Dios te escogió porque Él te va a dar y ya te dio y te va a seguir dando la sabiduría para que tú vayas a hacer lo que Él te mande hacer. Amén. Es maravilloso el Dios que le servimos. Quizás no sepamos hablar. Quizás seamos tartamudos como Moisés. Quizás solamente sepamos cuidar ovejas como David. Pero Dios te llama y te dice, yo te voy a dar mi sabiduría. Amén. En el primer libro de los Reyes, capítulo 2, verso 1, llegaron los días de David, que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Mira la recomendación que le da el rey David a su hijo Salomón en el verso 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observa todos sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que están escritos en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. La sabiduría para ti y para mí están en la palabra de Dios. Están en la palabra de Dios. Una manera de que tú y yo alcancemos sabiduría es meditar la palabra de Dios, pasar horas platicando con Dios. Vas alcanzando una sabiduría que tú te asombras cuando personas te llamen a ti. ¿Quién mejor? Mira el consejo que le estaba dando David a Salomón. Sigue lo que está escrito en la ley de Moisés. Si haces lo que está escrito en la ley de Moisés, vas a prosperar en todo lo que hagas. ¿Quién mejor que David para dar un consejo para obedecer la ley de Dios? Porque David sufrió grandemente porque no obedeció la ley de Dios. ¿Cuántos sufrimientos pasó David? Nosotros, por falta de sabiduría, podemos desobedecer la ley de Dios o podemos desobedecer a Dios y vamos a pagar circunstancias o consecuencias como pagó David. Claro, tenemos al Espíritu Santo, Él nos perdona, pero la sabiduría nos va a mantener lejos de las tentaciones. La sabiduría nos va a mantener alejados de cualquier circunstancia que venga diferente a nuestras vidas. Amén. El capítulo 4 dice, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos, esa es la recomendación que David le daba a Salomón, y le dijo, mira Salomón, Dios me dio una palabra a mí, si cada uno de mis hijos aguardan la palabra, siguen en el camino con verdad de todo su corazón y de todo su alma, jamás va a faltar a ti un varón en el trono de Israel. La condición era que de los hijos de David que Dios iba a escoger para que fueran reyes, tenían que andar en el consejo, en los decretos, en los mandamientos de Dios. Pasó el tiempo y murió David. ¿Y quién fue el siguiente rey? Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 6. Ese es el consejo que David le está dando a Salomón. Tú pues, Salomón, en otras palabras, harás conforme a tu sabiduría y no vas a dejar descender sus canas al Seol en paz. Estaba hablando de Simeí. Simeí fue aquel hombre que maldijo a David cuando iba huyendo de Salomón. Pero Simeí después se arrepintió y se postró delante de David pidiéndole perdón. Y David decidió no matarlo, decidió perdonarlo.
Y cuando ya le estaba entregando David el reinado a Salomón, lo estaba preparando, le dio 3 recomendaciones y le dijo: mira, Salomón, tú sabrás qué haces con Jehoá, que mató a Abner y que mató a Amasa. Tú sabrás qué haces con él. De Simeí yo lo perdoné, pero no permitas, aquí está la recomendación, pero haz de acuerdo a la sabiduría tuya. Yo no te voy a decir qué hagas, pero contra Simeí haz de acuerdo a la sabiduría tuya, a la sabiduría que tú tengas. Pero no dejes descender sus canas al infierno en paz. David le recomendaba a Salomón que usara sabiduría para que él mismo tomara decisiones correctas. ¿Ves qué tan importante es la sabiduría en nuestras vidas? La sabiduría de Dios nos va a hacer que nosotros tomemos decisiones correctas en todos los pasos que demos, mayormente como cristianos, mayormente como ministros de Dios. Muchas veces se confunde, nosotros tenemos celo por Dios y a veces queremos instruir con sabiduría a otros, pero como tienen inmadurez espiritual, se ofenden. Hoy en la reunión de pastores trajo un mensaje un pastor joven y decía: estamos en una generación, dice, estamos en 2 generaciones de cristianos. La generación de cristal. La generación de cristal son aquellos que no les puedes decir nada, se ofenden, se van de la iglesia. Y andan de iglesia en iglesia, ofendidos, porque no los puedes tocar. Dice, la otra generación que estamos viviendo hoy en las iglesias, decía él, estoy repitiendo lo que él dijo. La otra es la generación de chocolate, porque salen al sol y se derriten. Dice, eso es lo que estamos pasando en las iglesias. Generación de cristal y generación de chocolate. No quieren servir. Quieren hacer sus cosas a su manera. Y mientras yo iba predicando, yo tenía mi tableta y la saqué y dije: wow, hoy voy a hablar de la sabiduría de Dios. Amén. Cuando nosotros, hermanos, venimos a Cristo, nacemos de nuevo. Amén. No importa quiénes éramos, qué hacíamos. Al momento que nacimos de nuevo, recibimos la sabiduría de Dios. En ese mismo instante. Una vez que tú y yo recibimos la sabiduría de Dios, tenemos que desarrollarla. 1 Corintios 1:27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Ves? Éramos lo necio del mundo, pero Dios te escogió a ti y me escogió a mí para avergonzar a los que tienen mucha sabiduría. Y lo más débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Verso 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Verso 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando yo leí el verso 29, me decía a mí mismo, me preguntaba: wow, qué profundo es ese verso. Porque muchos se jactan de lo que saben. Muchos se jactan a donde fueron a estudiar. Te presentan sus credenciales. Yo tengo maestría en esto, tengo un posgrado en teología, soy maestro de esto, soy instructor de esto. Se jactan de lo que tienen. Y sus obras y la sabiduría que viene de Dios la hacen en un lado, para que nadie diga: yo soy el que hago las cosas, yo tengo las mejores credenciales porque me gradué en la mejor escuela teológica o universidad. No, la sabiduría viene de Dios, y lo demostró Dios usando a Abraham, usando a Moisés, usando a David. Y después Jesús viene y escoge 12 personas, 12 hombres del mundo, para que vean que en nosotros, dentro de esa ignorancia,
nosotros de eso que éramos lo más peor y lo despreciado del mundo, podemos ser llenos de la sabiduría de Dios y cambiar el mundo. Amén. La sabiduría, hermanos, es bien importante. Tú y yo tenemos sabiduría. ¿Cómo mantenemos la sabiduría? ¿Cómo yo mantengo la sabiduría que Dios me dio? ¿Cómo tú mantienes la sabiduría que Dios te dio? Exactamente. Otra de las cosas que nos ayuda a mantener la sabiduría de Dios es tener el temor de Dios en nosotros. Tener el temor de Dios en nosotros. La mansedumbre también, tenemos que ser mansos, dejarnos ayudar. Oh, este hombre me está dando entendimiento y sabiduría, y yo voy a seguir escuchándolo porque estoy aprendiendo. Pero cuando viene, no, yo sé más que él, yo estudié teología y él no estudió nada, yo sé más que él. No es mansedumbre. La sabiduría de Dios no se puede desarrollar en una persona que no tiene mansedumbre. Amén. La sabiduría la mantenemos cuando el temor de Dios está en nosotros. La mansedumbre nos ayuda a mantener el temor de Dios. José en Egipto mantuvo el temor de Dios en él, ¿verdad? Mientras mantuvo el temor de Dios en él, la sabiduría de Dios estaba en él. Sí, eso es lo importante. Mientras José mantuvo el temor de Dios en él, que siempre lo mantuvo, estaba lleno de la sabiduría de Dios. Mientras tú y yo mantengamos y tengamos el temor de Dios, la sabiduría de Dios va a estar en ti. Amén. Daniel también fue otro hombre de Dios que mantuvo el temor de Dios en él, y la sabiduría de Dios estaba en Daniel, que decían aún el rey de ese país de Babilonia y todos los demás: aquí en toda Babilonia no hay alguien más sabio que Daniel. Porque Daniel caminaba en el temor de Dios. Cuando caminamos en el temor de Dios, la sabiduría de Dios está en tu vida. Todos amamos a Dios, ¿verdad? ¿Salomón amaba a Dios o no amaba a Dios? Sí, lo amaba a Dios. Pero también Salomón amaba a mujeres extrañas, y la sabiduría de Dios se fue de él. No guardó el temor de Dios en él. Tuvo otras mujeres y el temor de Dios se apartó de Salomón. Cuando el temor de Dios se aparta de nosotros, también la sabiduría de Dios se va de nosotros. Por eso es importante que nosotros, así como José, así como Daniel, tuvieron un estilo de vida en el temor de Dios. Nosotros, llenos del Espíritu Santo, del poder de Dios, tenemos que tener un estilo de vida dentro del temor de Dios. Pedro, antes de que viniera el Espíritu Santo, no andaba con ese temor como después que recibió el Espíritu Santo. Andaba en el temor de Dios, y cuando él oraba, la sabiduría de Dios se manifestaba y sanaba personas. Una transformación. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, recibimos el Espíritu Santo y recibimos la sabiduría de Dios. Ahora tenemos que aprender a caminar en el temor de Dios. Vivir en el temor de Dios. 1 Corintios 1:30, mas por Él, por Cristo Jesús, por Dios mismo, estamos en Cristo Jesús. 1 Corintios 1:30, el cual Cristo Jesús, con su muerte, con su resurrección, fue hecho por Dios sabiduría. Y tú y yo recibimos a Jesús, recibimos sabiduría, recibimos justificación, recibimos santificación y recibimos redención. Amén, aleluya. Dios nos dio a su Hijo, aleluya, Jesús, una persona. Jesús, todos sabemos, una persona, pero esa persona venía llena con la sabiduría de Dios. Cuando nosotros nacemos de nuevo, somos transformados. Eso es lo que voy a hacer muchas veces y no entendemos. El domingo decíamos, ¿verdad? Somos seres humanos, sobrenaturales, viviendo en un mundo natural.
Ahora, nosotros cuando nacemos de nuevo, somos transformados de la sabiduría humana a la sabiduría de Dios. No solamente fuimos justificados, sino que ahora ya tenemos la sabiduría de Dios. Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿a quién se la tenemos que pedir? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué será? Será dado. Esa es la clave. Verso 6. Pero cuando pidas sabiduría a Dios, pídesela ¿en qué manera? En fe. En fe. Ayer pregunté por una persona y está hospitalizada en un hospital por allá donde vivo yo. Digo, usted cerca, voy a ir a visitar. Fui, estuve conversando, hablé con la persona, le dije, vamos a orar. Empecé a orar un tiempo en el Espíritu, empecé a orar. Le dije, repite después de mí esto, repite después de mí esto. El Espíritu Santo me dice, pregúntale qué siente. Detuve la oración, le dije, ¿qué siente? Dice, nada. ¿Cómo que no siente nada? Y le dije, Dios, ¿qué pasa? Y me dice, mira, esta persona está creyendo la oración, pero en su subconsciente, ella se sigue viendo postrada a la cama. Se sigue viendo con enfermedades. Se sigue viendo con todo lo que la ciencia, los doctores le han dicho. Por eso, aunque tú estás orando y la persona está orando, él no puede recibir. Porque aunque con sus labios está diciendo, fuego del Espíritu Santo, lléname, cuerpo te mando que seres sano, te doy gracias Dios por mi sanidad, con su boca está hablando eso, pero su consciente está viéndose él mismo postrado enfermo, y así no puede recuperar la fe. Yo dije, wow. Le pregunté a la persona, le dije, ¿qué estás pensando cuando estamos orando? La persona me dijo exactamente lo que el Espíritu de Dios me había dicho. Ok, le dije, vamos a volver a orar. Comenzamos a orar de nuevo. Le digo, mientras ores y repites y meditas, deja que tu consciente se llene con lo que tú hablas, no con lo que tú sientes y con lo que tú ves. Amén. En la mañana de que te voy a estar llamando, le llamé a mediodía, dice, me siento muy bien. Dije, sigue trabajando porque, hermanos, nosotros mismos nos sentimos sanados y le oramos a Dios y decimos, no pasa nada, porque en tu subconsciente tú te sientes todavía con ese dolor. Y el dolor no se va de tu cuerpo porque está en tu subconsciente que estés orando. Ahora, por eso Dios nos dio la sabiduría, para que la sabiduría de Dios quite todo lo que está en tu subconsciente. ¿Cómo lo vamos a lograr? Meditando la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios. Claro que los síntomas y todos los diagnósticos que te dijeron están en tu subconsciente. La pierna te duele o el pie te duele porque te duele en el subconsciente, pero tu cuerpo ya no te tiene que doler. Amén. ¿Me van entendiendo? Sí, amén. Entonces tenemos que sacar todo lo que el enemigo ha puesto en el subconsciente, porque tenemos un enemigo y él viene contra tu fe. Él ataca tu fe, no ataca tu cuerpo, él ataca tu fe. Si logra atacar tu fe, quedas desprotegido y él va a tener victoria en cada cosa que trae a tu vida. Pero cuando tú vienes a tu consciente, a tu subconsciente y llenas tu subconsciente de fe, aunque te digan que tienes cáncer y que vas a vivir 6 meses, no. Yo soy libre, yo soy sano, pero tienes que trabajar, tienes que hablar hasta que tu subconsciente lo crea. Amén. Por eso Dios nos dio la sabiduría. Ahora, esa es una batalla espiritual. Una persona que estudió muchos años para ser especialista en ciertas áreas del cuerpo humano,
te va a dar lo que Él sabe. Por otro lado, está la sabiduría de Dios. Que la sabiduría de Dios ya te sanó desde el momento que naciste de nuevo. Amén. Amén. Ok. Dice Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, ¿ves? Mientras en nuestro subconsciente está que te duele, mientras subconsciente estás y dices, ya hablaron mucho, ya hablaron por mí, ¿por qué no me sano? Porque está en tu subconsciente todavía. Pero en cuanto la saques de tu subconsciente, sale de tu cuerpo. Por eso dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, el que tiene doble ánimo en su subconsciente todavía está diciendo, ya oraron y no me alivio, ¿qué voy a hacer? Tengo que ir al médico. Eso está trabajando en el subconsciente. Amén. El que duda, dice, es arrastrado como el viento y echado de una parte a otra. Va con un especialista, con otro, te recomiendan otro. Verso 3 de Primera de Reyes. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre, solamente sacrificaba, quemaba incienso en lugares altos. Eso es el principio del llamado de Salomón. Y esto es lo que quiero que veamos, hermanos, cuando Dios llamó a Salomón, Salomón hizo y obedeció a Dios. Amén. Verso 4. Iba Salomón a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí. ¿Cuántos holocaustos sacrificaba Salomón? 1000. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. ¿Ya vieron por qué yo no pensaba hacer lo que hice al principio? Pero cuando vinieron al altar, vinieron exactamente a presentar un sacrificio como lo estaba haciendo Salomón. Y Dios le agradó eso. ¿Qué sucedió cuando Salomón presentó este sacrificio? ¿A quién agradó? Cuando tú viniste y te postraste aquí esta noche, ¿a quién agradaste? ¿A mí porque te llamé o a Dios? ¿Y qué crees que Dios hizo después con Salomón? Lo bendijo. Mira lo que le dijo en el verso 5. Cuando en el verso 5 se le apareció una vez que hizo el sacrificio, honró a Dios. Hermano, el sacrificio le agradó tanto a Dios, que una noche en sueño, Dios le dijo, pídeme lo que quieras que te dé. Cuando tú presentaste el sacrificio, hoy esta noche Dios te va a hacer un sueño y dice, pídeme lo que quieras que te dé. Prepárate para que tú le digas, dame esto. Cuando le damos y presentamos ofrenda de sacrificio a Dios, Él se agrada y nos pregunta, ¿qué deseamos? Y Él nos va a dar lo que le pidamos. Tenemos que notar, hermanos, que fue tan grande el impacto del sacrificio que tú hiciste, no solamente venir a este servicio, sino llegar al altar. Fue tan grande que tú impactaste a Dios. Esa ofrenda que te va a preguntar, ¿qué quieres que te dé? Cuando nosotros le agradamos a Dios, Él nos pregunta, ¿qué quieres que yo te dé? ¿Cuál fue la respuesta de Salomón? Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar un pueblo tan grande? Notemos algo importante aquí, hermanos. ¿Para quién pidió Salomón sabiduría? Para él, ¿para qué? Para gobernar un pueblo. ¿Por qué no pidió sabiduría para gobernarse él solo y no tener tantas mujeres? Porque el pueblo era malo. ¿Sí? Ven, a veces nosotros queremos, Señor, me diste un pueblo tan grande, dame sabiduría para gobernarlo. Y cuando se presentó el enemigo tan astuto, le presentó, llegó la familiar del rey de Egipto, la vio preciosa, y Salomón la tomó como esposa. Y ahí empezó, cuando el rey David le dijo, hey, guarda los testamentos, los mandamientos. Yo no los guardé, Salomón.
por eso sufrí y me morí a los 70 años, porque problemas tras problemas hicieron que David muriera joven. Ahora David le estaba dando la recomendación: no haga lo que yo hice, muchacho. Si ya tienes una esposa, quédate con esa esposa. Ahí es el momento donde Salomón hubiera dicho: no, yo no voy a hacer lo que mi padre hizo. La mujer que yo tenga, esa va a ser mi esposa hasta que la muerte nos separe. Todos sabemos que no fue así. Salomón empezó a tener 200, 300 y 500 esposas y concubinas. Amén. Notemos que en ese verso que leímos, Salomón no pidió sabiduría para él. Pidió sabiduría para gobernar el pueblo. Amén. Creo que en ese momento era una buena ocasión para que Salomón pidiera sabiduría, pidiera discernimiento, para que él pudiera gobernar su propia vida y no caer en los errores que cayó. Debemos entender que la sabiduría de Dios está muy por encima de la sabiduría del hombre. David murió a los 70 años. Salomón comenzó a reinar a los 20 y reinó 40 años. ¿De cuántos años murió? 60. Se fue recortando. ¿Sí? Por eso, hermanos, cuidado. Dios, dame sabiduría para manejar este ministerio que me han entregado. Sí, pero también pide sabiduría para gobernar tu alma, tu vida, tu cuerpo, tu mente. Porque gobernar, liderar, no es fácil. No importa que solamente empieces como líder de limpieza, como líder de quieres, como líder de danza, no importa. Pídele a Dios sabiduría, no solamente para dirigir el ministerio, para gobernar nuestras vidas. Aleluya. Cuando nosotros gobernamos nuestra vida con sabiduría, la sabiduría se va a derramar en todo tu ministerio, en toda tu área, en tu casa, en tu familia. ¿Cuál fue el error que Salomón comenzó a dar? Dios te va a dar lo que pidas. Si esta noche Dios te revela un sueño y te dice, pídeme lo que quieras, no solamente dame sabiduría para gobernar mi casa, mi ministerio, dame sabiduría para mí. Dame sabiduría para yo saber discernir. Dame sabiduría para yo ser un esposo, una esposa ejemplar. Dame sabiduría para yo ser un empresario, para yo ser alguien especial con tu sabiduría. Tenemos que no pedir sabiduría para gobernar el ministerio, tenemos que saber y pedir sabiduría para gobernar nuestra vida personal. Amén. Amén. ¿La sabiduría de quién viene? ¿Cómo podemos comparar sabiduría del hombre y sabiduría de Dios? La mujer de flujo de sangre, por 12 años acudió a la sabiduría de quién? Del hombre. Del hombre. La sabiduría del hombre que estudió y a lo mejor visitó muchos doctores, probablemente especialistas. Perdía tiempo, perdía dinero. ¿Se sanó? Pero cuando vio y fue al que tenía la sabiduría de Dios, ¿qué sucedió? Instantáneamente se sanó. No es que estemos contra los que estudian, no. Lo que pasa es que tú y yo tenemos la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios te va a sanar a ti y va a sanar a tus hijos. La sabiduría de Dios te va a prosperar a ti y va a prosperar tu negocio. La sabiduría de Dios te va a dirigir a ti y va a dirigir tu ministerio. Y no importa que seas criticado, no importa que vengan tantas luchas, no importa que vengan tantas acusaciones, la sabiduría de Dios te va a proteger. Amén. Mateo 15. Vamos a seguir viendo la sabiduría de Dios para que nosotros transformemos nuestra mente, para que saquemos nuestro subconsciente. Es que si no voy a la clínica, me dijeron que si no voy pierdo mi cita y me va a dar otra cita. Amén.
Mateo 15:29. Pasó Jesús de allí. Estamos leyendo la palabra de Dios. Estamos viendo el poder de Dios. Estamos viendo si yo dejo que la palabra de Dios controle mi subconsciente, voy a tener como resultado lo que la palabra de Dios dice. Amén. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Se le acercó mucha gente que traía consigo. ¿Qué traía? ¿Qué es un cojo? ¿Qué le falta? Una pierna. A un ciego, ¿qué le falta? A los mudos, ¿qué les falta? A los mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Lo sanó. Verso 31. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos danzando, a los cojos, los mancos aplaudiendo y los cojos danzándole a Dios, los ciegos viendo las estrellas y adorando a Dios, porque dice, glorificaban al Dios de Israel. ¿Cuánto tiempo, viendo estas circunstancias, cuánto tiempo le tomaría a la sabiduría del hombre que estudió para ponerte un trasplante de ojos porque estás ciego, para ponerte una prótesis en el pie o en las manos? ¿Cuántos años iba a tardar en adaptarte a una? ¿Cuánto dinero y cuánto tiempo ibas a gastar? ¿Qué sucedió con la sabiduría de Dios? Ven, nosotros tenemos que depender de la sabiduría de Dios. No está nada malo que vayas al médico, pero sé prudente. No le cuentes a nadie que vas al médico porque van a dudar de tu fe. Amén. Tenemos muchos muy buenos hermanos cristianos que te hablan y como voy al médico, tengo cita. Pues no que tiene fe, no que va a una iglesia donde predican fe. Amén. Amén. Mejor mira, tú con Dios. Amén. Si voy al médico, voy porque mi fe todavía no está para que mi pierna crezca. Pero mientras yo siga teniendo la sabiduría de Dios, yo sé que voy a dejar de ir al médico por la próxima semana. Porque la sabiduría de Dios está en mí. Pero yo no te voy a decir a ti mis negocios, mis asuntos. Amén. Porque yo mismo detengo el fluir, la sabiduría de Dios. Amén. A muchos les encanta. ¿Cómo sigue? Oh, pues me dijeron que mi diabetes ya está controlada. Pero ahora me dijeron que mi sistema de presión está bajo. Pero después voy a ir porque tengo otra cita, porque me dijeron que ya un pie no se me duerme. ¿Eso te está edificando? ¿Está glorificando al Dios de los cielos? ¿Por qué no cambiamos nuestra manera de hablar? Cuando nosotros cambiamos nuestra manera de hablar, nuestro subconsciente va a ir almacenando las cosas buenas que tú estás hablando. ¿A dónde vas? Voy a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque me ha sanado. Pero te falta una pierna y dices que ya te sanaste. Yo voy a alabar a Dios porque me dio una pierna. Tú estás loco. ¿Cómo que ser realista? Yo soy realista. Porque el reino de los cielos me ha sanado. Amén. No deje que el diablo ponga palabras en tu boca. Amén. Amén. ¿Cuánto tiempo tomaría el hombre con la sabiduría que estudió para hacer un trasplante, una prótesis, terapias para que la gente tuviera lo que esta gente fue a buscar de Dios? Esta gente fue a buscar de Dios, iban mancos, iban ciegos. Jesús no les recomendó la mejor clínica ni el mejor doctor. Siéntense. Padre, en el cielo hay piernas, le dan a la medida de él, sí, pónselas por favor. Mira, Padre, que hay un ciego, quiere ojos azules, pónselos azules. Padre, ese hombre le falta una mano y tiene ganas de ser carpintero como yo. Manos, brazos para él.
Yo respeto y todo, yo creo que todos respetamos los que estudian, pero ayer, cuando yo estaba de visita en el hospital, me tocó, llegó la doctora y la escuché. Ya te van a dar de alta, pero estás muy mala, muy malo. Pero te van a dar de alta, te van a llevar a un centro de rehabilitación y ahí te van a cuidar. Yo estaba oyendo todo eso. Eso es lo que la sabiduría humana te da. La sabiduría de Dios te dice por mis heridas. La sabiduría te dice, si pones tu mirada en Jesús, que es el autor y consumador de tu fe, ¿qué va a suceder? Vas a ser sano. Yo oía todo lo que la doctora decía, era una mujer. Y cuando se fue, yo le pregunté al paciente, ¿sí entendiste lo que te dijo? Dice, sí. Dice, pero yo no voy a hacer lo que ella dice. Estás en lo correcto. Amén. 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 Estamos viendo la gran diferencia de la sabiduría humana a la sabiduría de Dios. A mí me conviene la sabiduría de Dios y vivir en la sabiduría de Dios. Y si nosotros nos dejamos de retirar, dejamos de oír, no, es que Dios le dio sabiduría a estas personas porque estudiaron. Bueno, ya vimos que Abraham no fue a estudiar a ningún lado. Ya vimos que José no fue a estudiar a ningún lado. Ya vimos que Pedro no fue a estudiar y sanó al cojo de la hermosa. ¿De dónde vino la sabiduría de Pedro y de esos hombres de Dios? ¿De dónde viene tu sabiduría y tu poder? De Dios. De Dios. La sabiduría de Dios. Ok. ¿Cuánto tiempo le tomaría al hombre con la sabiduría que estudió para hacer trasplantes, prótesis, terapias, para que la gente obtuviera lo que fue a buscar de Dios? Sin contar el gasto financiero, el tiempo que pasarían en el proceso de citas y todas esas cosas. La sabiduría de Dios está por encima de todos los protocolos del sistema del mundo. ¿Es una realidad o no? Si tú y yo somos creyentes de Nación Nuevo, tienes que saber que todos los protocolos del mundo están por abajo del sistema de Dios. Toca y cuesta trabajo. Pero si tú y yo no trabajamos en la palabra, no vamos a incrementar la sabiduría de Dios. Por eso tenemos que incrementar la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios. Venir a aprender cómo orar esas 10 semanas te ayudan a usar principios de atar y desatar, te ayudan a aprender a cómo orar efectivamente usando la palabra de Dios. Te ayudan a aprender cómo orar en acuerdo con Dios. Te ayuda a aprender cómo convertir la palabra de Dios en una oración, que esa oración va a ir en dirección a tu vida, y la palabra de Dios que tú oras en dirección a tu vida va a ser el efecto que ella dice, no eres tú, es la sabiduría de Dios. Cuando tú oras la palabra de Dios, estás orando la voluntad de Dios a tu vida, estás orando la sabiduría de Dios. Yo me gozo con todos los que están orando en este lugar. Al principio a lo mejor se confundían, al principio pensaban que era una idea mía, que aprendieran a orar la palabra, pero ahora como hoy que oró la hermana, yo decía, wow, esta hermana está orando muy diferente. Está orando palabra. Y así cada uno de ustedes que los oigo orar en la línea de oración, y digo, wow, tremendo. O sea, no es un capricho mío, es la manera que tenemos que orar. Los beneficiados eres tú y tu casa. Amén. Y tu vida personal. Amén. Porque cuando tú oras y pasas tiempo, 5 minutos, no tienes mucho tiempo, me tengo que ir al trabajo, 5 minutos, haces una oración de 5 minutos, Señor, tu palabra es poderosa, yo declaro que tu palabra es mi refugio, es mi espada, es mi escudo de 2 filos, yo me la pongo y cuando voy meditando en ella de día y de noche, va a ser el efecto que yo la hablo, me cubro con esa palabra en nombre de Jesús, te vas. Amén.
Amén. La sabiduría de Dios está por encima de todos los protocolos del sistema del mundo. Primera de Corintios 2:4. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de ¿qué? Con demostración de, díganlo, solo que tú oras no eres tú cuando ora la palabra de Dios. Cuando tú oras la palabra de Dios, te estás demostrando qué tipo de espíritu, de poder, el Espíritu Santo, que es un espíritu de poder. Y empiezas a tener un estilo de vida de bendiciones cuando entras, cuando salgas, porque estás dándole vida a la palabra de Dios. Verso 5, para que vuestra fe, cuando nosotros oramos la palabra de Dios, nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres. Tu fe no tiene que estar fundada en la sabiduría de los hombres. Es que él estudió y me va a sanar, me dio 30 medicamentos. Si no me funcionan este mes, me va a dar otros 30. En sabiduría de hombre. Pero la fe tuya, la fe mía, tiene que estar bien fundada en la sabiduría de ¿quién? De Dios, del poder de Dios. La sabiduría nos fue dada a cada uno de nosotros, lo que hemos nacido de nuevo. ¿Qué hemos hecho con ella? ¿Qué hemos hecho con esta sabiduría? ¿Cuántos años toma el proceso? ¿Cuántos años toma el proceso para hacer un vino como el que hizo Jesús en Caná? ¿Cuántos años? 30, 40, 50, 60 años el proceso. ¿A Jesús cuánto tiempo le tomó? La sabiduría de Jesús, la sabiduría de Dios, rompió el protocolo humano que ese vino tenía que ser elaborado y cuidado por 60 años. Rompió el protocolo. La sabiduría de Dios. ¿En qué momento él dijo, llenen de agua? Todo el mundo vio agua. Pero cuando dijo, saquen y llévensela, en ese instante se convirtió en vino. Rompiendo todos los protocolos. Amén. Y mira, en el 1 de Reyes 9:3 dice, y dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego, que hoy, esta noche, hiciste en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú edificaste para poner mi nombre. En ella para siempre, en ella estarán mis ojos y mi corazón. ¿Cuántos días? Todos los días, siempre. La sabiduría, el poder de Dios, siempre están al alcance de nosotros que hemos nacido de nuevo. Esta CCPB, este edificio, es la casa de Dios. Él la ha santificado para que cada vez que tú y yo vengamos aquí, vengamos con ese respeto que Dios merece. Porque vamos a recibir de Él como recibimos hoy. Con el respeto que también merecen ustedes que están ocupando una silla en este lugar. Porque cuando entramos con esa disposición, todos nosotros vamos a recibir una impartición de revelación de su sabiduría por la palabra de revelación que hoy estamos escuchando. Por eso siempre le damos la gloria a Dios. Primera de Reyes 9:4. Si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre. Dios le habló a Salomón y le dijo, si andas como anduvo David tu padre, en integridad de corazón, en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardas mis mandamientos y mis decretos. Y en el verso 9, después ustedes leen, en el verso 9, dice, se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se había aparecido 2 veces. Verso 10, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas Salomón no guardó lo que Jehová le mandó. La misma sabiduría, como les decía hace un momento, que Salomón pidió para gobernar al pueblo, Salomón debió haber pedido perdón, la misma sabiduría para gobernar su vida, pero no lo hizo.
¿Cuántas cosas en nuestro diario vivir, en nuestra vida personal, con nuestra familia, podemos evitar si le pedimos a Dios sabiduría para gobernar nuestra vida? Amén. Muchas. Primer libro de Reyes, 11:11, dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Estaba rompiendo un trato, Dios. Pero Dios muestra fidelidad. Dios le estaba quitando el reino a Salomón, pero la misericordia, el amor, la fidelidad de Dios está para favor de nosotros, aunque seamos infieles como Salomón. Pero no tenemos que llegar a eso. El verso 12 dice: sin embargo, no lo voy a hacer en tus días, por el amor que yo le tuve a David y a tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Cuando nosotros no usamos la sabiduría de Dios, su fe, sus principios, podemos quitar las bendiciones de nuestros hijos. Aquí lo estamos viendo. Pero no todas. Esta es la buena noticia. No todas. Porque Dios le dijo a Salomón: por amor a tu padre David, no le voy a quitar todo a tu hijo. Le voy a dejar una pequeña porción de tu reino a tu hijo. Primero de Reyes 11:13. No voy a romper todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, el cual yo he elegido. Si nos mantenemos fieles a Dios, Él nos da el 100%. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, pero solo nos va a dar una pequeña proporción, o la ración de bendición va a disminuir. Recuerden, le quitó el reino a Salomón. Y dijo: bueno, te voy a quitar todo el reino, pero como tengo misericordia por la fidelidad de tu padre David, voy a bendecir una de tus tribus. Eran 12 tribus. Solamente escogió una tribu y después escogió otro reino para darle la bendición a otro reino. Si nosotros analizamos el propósito de Dios, cuando le pidieron un rey, Él dijo que les voy a dar un rey, pero yo busco un reino que colonice la tierra, un reino universal. Todos estos reyes, y si seguimos leyendo Primera, Segunda de Reyes, Crónicas, todos estos reyes que se fueron levantando, nunca uno de ellos puso un reino como Dios lo quería. Tuvo que ser un emperador romano que estableciera el sistema de reino en la tierra que Dios quería. Cuando César, el emperador romano, estableció el reino como Dios quería, dijo Dios: este tiene el modelo de reino como yo quiero. Es tiempo que vaya mi hijo y les enseñe el reino que yo quiero en la tierra. Tú eres un colonizador del reino. Donde tú vayas, colonizas la tierra. Amén. Dios les bendiga.